Bueno, y las consecuencias económicas a menos de 24 horas de los resultados de las PASO ya se ven, Germán. Hablamos al inicio de lo que ha pasado, la devaluación, cómo va a repercutir esto en la inflación. Por eso ya está con nosotros el licenciado en Economía, José Castro. Gracias, José, por estar aquí. Por favor, no sé si es bueno que venga, pero bueno, acá estamos. Y pero tenemos que entender de que es necesario. Hay malas noticias. ¿Qué lectura hacer de lo que pasó hoy? Bueno, un poco ayer hablábamos de la incertidumbre que generaban los resultados, de no saber. Hoy el candidato ganador, Milei, ganador por poco, y ahí está el punto, decía, qué raro todo esto que me echen la culpa a mí porque yo soy pro mercado, entonces no debería pasar nada de esto. Lo cierto es que tiene chances de ganar, tal vez más que las que tenía el viernes. Y la cuestión es si todo lo que promete lo va a poder cumplir en función de conseguir los acuerdos, porque 40 diputados no permiten sancionar leyes con aquello que llama la casta y bueno, y le genera escozor. Entonces ahí hay un punto, ¿puede cumplir lo que promete? Veremos. Entonces lo que pasó fue lo que decíamos ayer, incertidumbre, el oficialismo tampoco quedó tan lejos, lo cual aporta un poco más incertidumbre, es decir, pues tiene chances de ganar para seguir con la línea de política económica que viene hasta ahora. Bueno, ayer decíamos que en el mercado de criptomonedas se podía cambiar un dólar por 670 pesos aproximadamente, finalmente fue hacia donde fue el dólar blue esta mañana. Y el ministro o el presidente del Banco Central, no sabemos muy bien quién, tomaron la decisión esta mañana de devaluar el tipo de cambio oficial, esta vez no sé si enojados por el resultado de las elecciones, como hace 4 años, recuerden que hace 4 años estábamos en la misma situación, una devaluación del 22%, que se suma a la que se venía dando los días previos a la elección, un poquito más acelerada, más allá del ritmo de la inflación, que es un poco lo que venía pidiendo el Fondo Monetario, es decir, devalúen, reduzcan el déficit fiscal, armen un programa consistente como para poder solucionar un poco los problemas en los que están, de los cuales el síntoma más grave es la inflación. Lo cierto es que hoy se empezó a correr el rumor de que el Fondo Monetario desembolsaría un poquito más de los 7.500 millones, estaban hablando de unos 10.750, veremos si finalmente vienen o no. Todavía el Fondo Monetario no aprobó nada, más allá del acuerdo inicial. Creo que es más dar una señal de va a venir más plata que quédense tranquilos. Lo cierto es que la reserva del Banco Central hoy cerraron por debajo de los 24.000 millones y restando. Tenemos un Banco Central muy complicado que además le agregamos la suba de la tasa de política monetaria. Nos van a pagar, si tú vas a poner un plazo fijo, te van a pagar 118% nominal ahora, a partir de mañana. Eso significa 209% efectiva si vos reinvertís los intereses. Esto no es menor porque el Banco Central tiene un pasivo no remunerado, digamos, las famosas LELIQ, que hoy suma 16 billones de pesos. Sé que es la hora de la cena, muchos no toman dimensión. Escriba 16 y detrás de eso póngale 12 ceros. Esa es la suma de la deuda que tiene el Banco Central en pesos, ¿no? En pesos. Porque a eso hay que sumarle 13.000 millones de dólares de deuda por uso del swap con China y todo lo demás. Esto implica que llevar los intereses al 209% anual sobre esta masa de dinero, cada un poquito menos de 3 meses van a tener que emitir una cantidad de dinero para pagar intereses nada más, equivalente a todo el dinero que está en circulación en sus bolsillos y en sus carteras. La maquinita otra vez. Sí, retenida por un proceso de renovación del LELIQ, que en última instancia son dinero que colocan los bancos que toman de los particulares en plazo fijo. Esto con el objetivo de que eso no vaya al dólar y entonces refrenar un poco la suba y la volatilidad. Hay un dato más, que es que además que el oficial se fue a 3.65,50, número raro, ¿no? Para complicar las cuentas le pusieron con 50. Es que hay un límite a la compra de... Esta es una resolución de la Comisión Nacional de Valores que salió hace unas horas nada más. Hay un nuevo límite a la compra de dólar MEP o dólar bolsa, también llamado, de hasta 40.000 dólares más o menos por semana. No creo que la mayoría tenga problema, es un límite a los jugadores más grandes del mercado, ¿no? ¿Y esta devaluación es un empuje por parte del Fondo Monetario o ya considerás que estaba prevista y había que esperar que pasen las elecciones? Yo creo que son las dos cosas. De alguna manera el acuerdo no se hizo público, se pateó la definición para después de las elecciones, pero me parece que las condiciones eran estas. Es decir, bueno, así como venimos no va a poder ser, fíjense qué hacen, y una de las cosas que pedían era una devaluación del tipo de cambio oficial de por lo menos un 30%. Fíjense que estamos en el 22 y moneda, más un 6, 5 que venía en lo que va del mes, estamos en el número. Lo que también hay es una promesa que va a quedar fijo así hasta octubre.
Lo veo difícil, permítame dudar. Y si así fuera, entonces cuidado, porque mientras le estamos diciendo vamos a dejar quito el tipo de cambio, le vamos a pagar una tasa del 209% anual. Cuando usted se canse de la tasa, ¿y qué va a hacer con ese dinero? Va a comprar dólares. Bueno, entonces ahí podemos tener otro problema. Bueno, leía recién unas declaraciones de la agencia Bloomberg de que preocupa más el populismo de Milei que la devaluación del peso. ¿Coincidís? Si a populismo le llamamos decir lo que la gente quiere escuchar, claro. Sí, yo creo que lo que hay que hacer en la Argentina, y esto ya es una opinión personal, para salir del camino en el que estamos y de la situación en la que estamos, es doloroso porque va a doler. Es decir, usted tiene que eliminar el déficit fiscal porque esa es la causa de la emisión y esa es la fuente de la emisión. Hay muchos que no lo entienden así, pero esta es la verdad. Es decir, el déficit es la madre de todos los problemas. La Argentina, por el déficit acumulado en estos últimos 4 años, incrementó su endeudamiento en 150.000 millones de dólares. Y sin pagarle al Fondo Monetario, porque no hemos pagado nada. Si usted suma el déficit fiscal acumulado y el incremento de la deuda del Tesoro y el incremento del endeudamiento del Banco Central, hoy debemos 150.000 millones de dólares más que hace 4 años. Eso es grave. El Banco Central, que es el que emite el dinero que usamos para manejarnos en la vida diaria, está fundido. Cualquier perito mercantil con su libro de contabilidad de primer año y mira el balance y dice, bueno, esta empresa está fundida. Si usted le pone adelante Banco Central a ese balance, bueno, aquellos que tenemos pesos empezamos a dudar. Si usted me promete que sobre los pesos que tengo me va a pagar una tasa del 209% anual, ¿qué sensación está dando? Claro. Que el dinero tiene muy poca calidad. Bueno, ¿y a dónde se va a trasladar esa sensación de falta de seguridad y de credibilidad en el valor del peso? A los precios. Porque en última instancia, como decíamos también ayer, no es que los precios suben porque están en una feria de aumento. Suben en realidad como reflejo de la pérdida de valor de los pesos emitidos por un Banco Central quebrado. Ahora, ¿eso se arregla demoliendo el Banco Central, dinamitándolo, dolarizando con dólares que no hay? La verdad es que no. Tal vez la Argentina en algún momento debería probar a hacer las cosas bien, tener una política monetaria sana, no emitir de más, no gastar de más, y acá viene otro tema. ¿Cómo hacemos? Hay que achicar el Estado. Bueno, ese achicamiento puede ser en términos relativos también. Usted puede comer menos torta proporcionalmente si la torta es más grande, pero no dejar de comer. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, para eso hacen falta políticas activas que estimulen la producción, que estimulen el crecimiento, la productividad, empleo más productivo y de más calidad con salarios más altos. El Estado recaudará más sin aumentar la presión y podrá afrontar los compromisos que tiene hoy. Ahora, José, esto claramente va a impactar en la inflación, en el bolsillo y también en los pequeños comerciantes. El ferretero hoy no sabía a cuánto comprar, a cuánto el tornillo, a tanto, no te mando. A todos le llegaron listas de precios de un 15, 20, 22% más, ¿no? Correcto, sí. Si usted tiene la mala suerte de estar construyendo en este momento y seguramente se quedó sin un metro de cerámico que le faltó, no sé si se lo van a vender. Eso es lo que pasa cuando la volatilidad, el riesgo y el miedo nos invaden, nos quedamos quietos. Y en la economía pasa lo mismo. Cuando estas cosas pasan, uno toma la peor decisión que puede tomar, que es no hacer nada. La parálisis, el estancamiento, el aumento de precios, nos empobrecemos y estamos cada vez peor. Y con la sensación de estar cada vez peor. Ahora, ¿hay una forma de salir de todo esto? Sí. ¿Está en los libros de texto? Claro. Pero eso duele, va a doler, va a ser complicado salir. Entonces, lo que me preguntaba recién Mariana, el populismo de la derecha, bueno, la promesa de que vamos a salir de hoy para mañana cambiando 2 perillas, lo veo difícil. Primero, no es de hoy para mañana y segundo, tiene un costo, es decir, va a doler. ¿Y qué herramientas tiene Sergio Massa, que es candidato y es el ministro de Economía, en este tiempo, ¿no?, para modificar estas cosas? Porque la gente, la mayoría de los argentinos no tienen ni para comprar MEP, ni para poner un plazo fijo, piensan en esto, en llegar a fin de mes, en el bolsillo, en el salario. Sí, vos pensás que todos estos temas que estamos tocando, al 90% de la población no está en la agenda. Exacto. Es decir, no me importa, o sea, el dólar blue, ¿cuánto hace que muchos no ven un dólar? Lo que les pasa es que el salario no les alcanza para pagar el alquiler, para comer, para mandar a sus hijos a una buena escuela, ni hablemos de viajar, ni de vestirse, ni cosas por el estilo. Que el otro día escuchaba a alguien que decía, yo soy clase media y vivo como un pobre, y esa sensación es terrible. Ahora, ¿qué poder tiene Sergio Massa para cambiar esto? Bueno, es el ministro de Economía. Es algo más que el ministro de Economía, de hecho es, y acá me meto otra vez en la política y dejo un poco el análisis económico, es aquel que vino a ocupar un lugar que estaba casi vacío, el gobierno estaba como vacío de poder.
Entonces el tablero lo tiene, pero después de haber sacado 20 puntos en la elección, ese poder está un poco diluido. Entonces puede hacer las cosas para cambiar algo, y algo se puede hacer en 3 meses, y lo veo medio difícil. Yo creo que ahora está en un camino de dar señales, las señales que puede dar. Había que achicar la brecha ahora con el dólar paralelo, pero de todas maneras, digamos, poniendo impuestos al dólar oficial que lo llevan al doble, la brecha no se va a reducir. De todas maneras, como el paralelo se estaba escapando, había que encarar una devaluación. ¿Esto va a impactar en la inflación? Y seguramente sí, lamentablemente. ¿Va a impactar en una baja en el nivel de actividad? Seguramente sí, lamentablemente, pero por lo menos creo que algo que puede hacer para evitar males mayores es dar señales de que al menos empieza a encarar un camino doloroso de ajuste, debería decirlo, debería decir, no lo dijo ayer, no dijo vengo a prometerles dolor, ningún candidato dice eso, pero es lo que deberíamos hacer de una vez por todas, y entender que todo cuesta, que hay que hacer un sacrificio, y que para llegar a buen puerto a veces, antes de gastar, primero hay que ahorrar, ¿no? Eso es así, en un país pasa lo mismo. José, muy clarito, gracias. Por favor, un gusto.